Muy bien. Voy a hacer un pequeño videito de mi curso de geografías respecto a este mes de octubre, correlacionado también con la situación de geografía humana que se da en nuestro país, ¿no? El mes de octubre es muy importante por el Señor de los Temblores, ¿no? O el Cristo Moreno, el Cristo Pachacamilla, que recibe varios nombres. Y esto se debe entonces a situaciones geográficas, ¿no? Aquella figura, por ejemplo, recogemos aquí del comercio, dice, aquella figura había sido pintada 122 años antes por el esclavo, dice, angoleño Benito, y había soportado los terremotos del 13 de noviembre de 1655, primer terremoto. Luego el terremoto también del 20 de octubre de 1687, se llama el segundo terremoto, y luego el reconocido de 1746, el último gran terremoto de Lima, y Callao también, ¿no? Entonces son tres terremotos fortísimos que ha soportado la imagen en una pared de barro que es de las más eh, delicadas, ¿verdad? En los sismos. Entonces, en un primer momento, para 1655, ya esto es, ¿no? Esa es una de las, como dice, de las pruebas, ¿ya? Que soporta esta pared pintada con el Cristo moreno, Jesucristo. Y entonces se va cimentando la fe del pueblo. Ya, se va cimentando la fe del pueblo. Nosotros escuchamos muchas veces de los colegas de historia, por ejemplo, que dicen que se impuso la religión católica, pero nosotros leyendo un poquito más de esta situación nos damos cuenta que también, ¿no? Ese argumento echa aguas, ¿no? Echa aguas por todo lugar. Nosotros observamos, por ejemplo, que aquí la imagen de 1600, ¿no? Que ya soporta el terremoto en 1655, eso va fundamentando el catolicismo en el Perú, ¿no? Los milagros, porque alrededor de esta pintura, en una pared muy delicada que es de barro, que ustedes pueden conocer ahí en el centro de Lima, en la iglesia de las Nazarenas, de la pared oficial, ¿no? La que pintó, ¿no? Ese moreno se supone, a que llaman Benito. ¿No? Entonces, esto va haciendo, alrededor de todo esto, los milagros que se van suscitando para la historia de Lima, ¿no? Algunos dicen imaginario, no sé qué, pero en realidad es historia, ¿ya? Es historia esto sobre el Señor de los Milagros. O sea, muchos testimonios de curaciones, ¿ya? Y por si acaso las curaciones se comprueban con la ciencia. Además, también nosotros tenemos que ver que los de la época, ¿no? El virrey, ¿no? Los encargados de la época, los sacerdotes inclusive, estaban en contra de que se dé un culto a la imagen. Y en más de una ocasión se trató de borrar. ¿Ya? Y entonces se vienen otras situaciones también, ¿no? Milagrosas de esta pintura. Entonces, realmente no es la pintura en sí, ¿no? Claro, no es la pintura en sí, sino es Jesucristo en esta imagen. Entonces, que ya soporte un terremoto es, ¿no? Llamativo. Un segundo terremoto, 1687, vuelve a llamar la atención y más que nada porque se había construido una ermita a esta imagen y la ermita también es destruida. Y en la última, en 1746, también pasa lo mismo. Se destruye la ermita, ¿no? La capilla que lo tenía, pero la imagen se mantiene en pie. Y además así también se pueden ver las diversas, ¿no? Curaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Entonces, esto es la relación que podemos encontrar nosotros entre la geografía, los terremotos, ya que el Perú es un país sísmico, altamente sísmico, y también se da un maremoto, y se espera, dice que en cualquier momento pudiera darse o no en Lima un terremoto de estas o más, ¿no? Inclusive hablan de 8.4 grados Richter.
¿no? Hay diversas mediciones, diversos números que podemos encontrar sobre cuánto fue la magnitud de ese terremoto. Pero entonces es importante saber sobre la historia de Lima y por qué es una de las procesiones o la procesión más grande del mundo, que sostiene a muchos peruanos. ¿Ya? Entonces, esta es la relación entre la geografía en cuanto a la geodinámica interna, los terremotos, los sismos, y la vivencia, pues, del pueblo peruano, ¿no? Es un orgullo por parte del Perú mantener la fe, ¿ya? Y aquí comprobamos nosotros, nos damos cuenta de que la fe se va propagando, por ejemplo, por estas circunstancias, ¿no? Hasta el día de hoy. No, no es que hay alguien que nos esté imponiendo, como dicen lastimosamente en muchos cursos de historia. ¿Y eso por qué se dice? ¿Por qué se dice así en los cursos de historia? Porque hay que saber que en 1822 se recibe aquí el llamado San Martín, recibe, ¿no? El llamado, el que llaman Libertador, recibe pues a un enemigo del Perú, recibe al pastor protestante James Thompson, y él va a fundar la Cantuta, y entonces se van a empezar a dar ese tipo de argumentos a partir de esta universidad, ¿no? Hoy Universidad de la Cantuta, que va a formar los profesores, porque hoy día sí ese es el resultado. También la San Marcos es el resultado de la destrucción de la educación que hace el pastor protestante James Thompson. Claro, porque el Perú es un país católico, y entonces el protestante siempre va a ir en contra del catolicismo, pues, ¿no? Y por eso es que ese es el tipo de argumentos que encontramos nosotros hoy en nuestros universitarios catedráticos. Inclusive hubo un catedrático de San Marcos que ya en 1800, ¿no? En el siglo XIX, se declaraba enemigo público de Jesucristo, catedrático y a la vez congresista, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es la calaña de nuestro Congreso, y lamentablemente no solo es del Congreso, sino también esto ya viene desde antes, desde las cátedras universitarias. A partir de, claro, de la destrucción por el método lancasteriano aplicado en el Perú, ¿no? En 1822, o sea, ahí cuando fue destruida la educación nacional. Entonces, lamentablemente mis colegas vienen recibiendo ese tipo de argumentos, ya siempre en contra del cristianismo, desde 1822. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, eso ha sido un pequeño aporte.